Hola a todas y a todos, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo dónde nos vean. A nombre del equipo de Colaborando, hoy nos sentimos, como en cada sesión, muy felices por abordar los temas de actualidad, los temas laborales. El día de hoy tenemos unos invitados de lujo, me permito decir que son mis amigos, a Patricio Gleason y a Jorge Antonio Loyo. Son dos invitados de mucho lujo y prestigio porque además de todo van manejando este tema desde hace mucho tiempo, el tema que hoy vamos a tratar, y es un tema que les apasiona y me incluyo que nos apasiona, es el tema de teletrabajo. Esto se debe y lo tratamos el día de hoy porque hubo recientemente, el año pasado, una reforma a la Ley Federal del Trabajo y que yo no quiero quitar tiempo a nuestros invitados para pedirle en primer término al primero de ellos, al licenciado Patricio Gleason Ruiz, que nos diga una pequeña explicación de en qué consistió la reforma en esta materia, en materia de teletrabajo. Pero antes de darle la palabra, me permito de su semblanza curricular simplemente leer unas líneas de su amplia semblanza, diciendo que es socio de la firma Gleason Abogados, Sociedad Civil, egresado de la Universidad Tecnológica de México, cuenta con estudios de maestría en Derecho del Trabajo por la Escuela Libre de Derecho y es miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Bienvenido, Patricio, es todo tuyo el micrófono. ¿Qué tal? Mucho gusto a todos. Muchas gracias, Alfonso. Primero que nada, es un gusto estar con ustedes, estar con el maestro Jorge Loyo, con el maestro Alfonso. Gracias por la invitación. Y efectivamente, la idea del día de hoy es platicar de esta reforma que se publica en enero de 2021, donde platicando un poco de los antecedentes, en realidad recordaremos todos lo que vivimos y a la fecha continuamos viviendo en algunos casos el tema de la pandemia de SARS-CoV-2, también conocida como COVID, ¿no? Donde en realidad esta pandemia nos viene a sorprender y a cambiar la vida laboral y familiar y a darnos cuenta de muchas cosas. Y dentro de estos cambios fue el buscar elementos donde antes de que existiera esta reforma, a todos nosotros nos tocó el buscar y apoyar a las empresas, a los trabajadores, donde muchos de ellos se quedaron sin trabajo porque había ciertas actividades que nos generaron cambios que no pudieron continuar laborando derivado de ciertas políticas y actividades que estableció el gobierno federal, donde limitan las actividades, donde nos encierran en las casas. Y entonces, ¿qué sucede con los trabajadores? Que en realidad nosotros defendemos empresas, pero yo en lo personal me considero pro trabajador en muchas cosas, en la gran mayoría, porque las empresas viven de los trabajadores, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué sucedió? Que muchas empresas tuvieron que dejar fuera a los trabajadores, en muchos casos seguir pagando el salario porque la reforma hubo ahí una pequeña discriminación que si era una contingencia sanitaria, que si era una emergencia sanitaria por caso de fuerza mayor, que es otro tema totalmente distinto y que no quiero entrar a ese, porque también podemos aventarnos mucho tiempo en ese punto, ¿no? Pero entrando ya al tema del teletrabajo, lo que hizo la reforma en enero de 2021 fue adicionar un capítulo especial a la Ley Federal del Trabajo, donde conocemos que tenemos los aspectos generales y tenemos trabajos especiales y adiciona un trabajo especial denominado teletrabajo. Nosotros vulgarmente o desde el anglicismo lo conocíamos como el famoso home office, pero no lo podemos mencionar así dentro de la ley. Entonces, el nombre que le pone el legislador es teletrabajo. Y en donde lo que hacen en un primer artículo, que si no estoy mal es el artículo 330, es, vienen a definir tres figuras. Primero vienen a definir qué es el teletrabajo, donde sin entrar a transcribir el artículo, nos dicen que es una forma de organización entre donde el trabajador y el patrón
existe una relación de trabajo que conocemos que la ley del trabajo nos habla de la relación de trabajo que existen tres elementos: trabajo personal, subordinación y pago, y aquí me habla de manera específica en la subordinación que está remunerado. Pero me marca un primer requisito donde me dice que estas actividades se van a desarrollar en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patrón, por lo que no se requiere que el trabajador se encuentre físicamente en las instalaciones. Pero además me dice que como requisito para esta modalidad de teletrabajo es que el trabajo se realice utilizando primordialmente las tecnologías de la información y o la comunicación. Primordialmente. Primordialmente. Y entonces ahí entramos a un tema bien complicado porque veremos que nos va a definir qué son las tecnologías de la información y comunicación, que es una definición muy amplia, muy, muy amplia, donde para mí todo el tiempo usamos la tecnología de la información y la comunicación, estando en las instalaciones, estando en la casa. Hoy en día el tema de WhatsApp, hay clientes que a las 11, 12 de la noche tienes grupos de WhatsApp y siguen estando contestando el trabajo. Y ahí entra otro tema donde es el tema de la jornada, cómo van a definir. Pero bueno, para no desviarme ahorita y seguir, después este mismo artículo nos establece o nos define quién es la persona teletrabajadora, que al final repite lo que nos marca la Ley Federal del Trabajo en los artículos. Solamente lo que nos menciona es una persona física que realiza sus actividades bajo la modalidad del trabajo que ya nos definió el primer párrafo de esa ley y que realiza un trabajo personal remunerado y subordinado en un lugar distinto a las instalaciones de la empresa. Y de igual manera me repite que tiene la obligación de ¿qué? De utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Nos definen ahora qué entienden o qué establece la autoridad para definir las tecnologías de la información y la comunicación, que ya no la estableció como dos requisitos para definir teletrabajo, como para definir al teletrabajador, por así llamarlo. Entonces, nos dice que tecnologías de la información y la comunicación es todas las softwares, equipos de cómputo, infraestructuras, redes, aplicaciones, dispositivos, donde si lo vemos son palabras genéricas que, por ejemplo, a la hora de dispositivo, ya sea la computadora, el teléfono, el iPad, la tableta, lo que querramos, redes, de todo tipo de redes, temas de internet, software o aplicaciones informáticas, simplemente esta aplicación que estamos utilizando el día de hoy para tener esta telecomunicación o esta conferencia, que además son de las grandes cosas que a mi punto de vista nos trajo la pandemia, el poder realizar este tipo de conferencias y no como era antes donde estábamos a lo mejor en persona, que a mí en lo personal me gustaba más el estar en persona, platicar, la convivencia, pero también nos da apertura a tener más, o sea, mayores comunicaciones, cuidar más los tiempos. Entonces tiene muchos elementos desde mi punto de vista importantes. Pero entonces, ya que nos define qué son las tecnologías de la información, nos dice también, como en la parte final de este artículo, a consideración del legislador, quiénes se van a regir por esta ley. Entonces nos dice que se van a regir por las disposiciones de este capítulo especial de teletrabajo aquellas relaciones laborales que desarrollen más del 40% de sus actividades en el domicilio de la persona teletrabajadora bajo la modalidad de teletrabajo o en el domicilio elegido por esta, que ese es otro tema. No es que tenga la obligación de realizarlo siempre en su domicilio. Me habla del domicilio elegido por esta. Entonces, y me habla de un 40%, pero el 40% a partir de qué fecha? ¿Del 40% diario, del 40% semanal, del 40% quincenal, del 40% al mes? ¿Cuándo entramos o encuadramos en esta modalidad de teletrabajo? Creo que nos deja muchas cuestiones, ¿no? Entonces, también como un último punto nos dice que no se va a considerar teletrabajo aquel que se realice de manera
ocasional o esporádica. Pero entonces, si lo realizo de manera ocasional o esporádica, pero tuve más del 40%, ¿qué pasa? Si es por un periodo, entonces, la verdad creo que el legislador tuvo buenas intenciones al empezar a regular esto, después de tiempo que ya habíamos muchos de nosotros o en las empresas encontrado maneras de empezar a trabajar así, al celebrar ciertos convenios de modificación del lugar de trabajo, de etcétera, pero creo que en lo personal repitió muchas cosas que ya existían dentro de la ley y que al final no modifica la legislación, pero tiene un buen interés, tiene buenas definiciones, tiene buena intención, pero quisiera conocer también un poco de su opinión. ¿Qué opinan de esta reforma, de las obligaciones, de estas primeras definiciones que nos marca la legislación? ¿Qué Sí, opinan? sí, qué bueno que abres con esto, Patricio. Realmente, gracias por darnos esta pequeña introducción, sobre todo para los que nos están viendo y que no tienen el contexto de en qué consiste, porque se le da mucha difusión en los medios, en los titulares, pero no se dice específicamente en qué consiste. Y creo que lo que tú no, no, con lo que abres esta conversación es muy enriquecedor para poner este piso parejo respecto de en qué consistió. Pero ahora me permito pedirle la intervención a Jorge Antonio Loyo Pérez, para un poco como nos provoca Patricio, que nos diga sus comentarios. Creo que él y yo coincidimos en que es una reforma llena mm, de vacíos o de interrogantes y que de alguna manera Patricio ya los anticipa. Yo presenté primero a Patricio y leí su semblanza. Voy a hacer lo mismo con Jorge Antonio, que ya lo conocen, ya ha estado aquí con nosotros en otras conversaciones. Simplemente voy a decir de él que es el licenciado en Derecho por la máxima casa de estudios, por la UNAM, es maestro y doctorante por el Instituto de Posgrado en Derecho. Efectivamente ahí nos está mostrando que trae bien la camiseta puesta y es así, profesor universitario de diversas instituciones como la UNAM, la Universidad Iberoamericana, el CUEC, la Universidad Panamericana, y dentro de sus actividades profesionales debe destacarse que es un litigante con más de 43 años de experiencia y ha sido, entre otras cosas, asesor del gobierno canadiense en una queja muy conocida, muy importante, que es la queja CAN, diagonal o guión 2011. Estimado Jorge, es un gusto que estés con nosotros. ¿Qué opinión te merece? Porque yo escribí hace unos días, un artículo que se llama El teletrabajo en México, una regulación ambigua e incompleta. Yo creo que tú coincides con esta visión, ¿o cuál es tu opinión de esta reforma? Primero, antes que nada, mi querido Alfonso, es un auténtico privilegio estar con ambos en esta ocasión, colaborando. La verdad es que, ¿qué les voy a decir? Desde que me invitaste, dije yo quiero. Y la otra, pues agradecer a Patricio y agradecerte a ti que me hayan invitado en esta ocasión. Antes que nada, hay que ser agradecidos y tú eres parte del el culpable de que nos encontremos en esta ocasión viendo este interesantísimo tema. Y precisamente este artículo que tú escribiste fue una especie de resumen que fue lectura obligada para todos los compañeros a los que torturo en las diferentes licenciaturas. O sea, mis alumnitos de la Ibero, mis alumnos de los diferentes grupos que doy en la UNAM y algunos de posgrado fueron inmediatamente torturados con un análisis de tu artículo. Es un artículo que esta capacidad de síntesis que tienes es impresionante, la verdad es que me gustó mucho y desde luego hay algunos puntitos que no comparto y que pues, podemos platicarlos con muchísimo gusto. La otra, Patricio, que se va a la yugular, ¿no? Primero nos habla de esta parte que me dio risa, esta definición de primordialmente, pues no es primordialmente. Si tú no entiendes lo que es el teletrabajo, estás perdido en la nebulosa.
estos elementos que daba Patricio, yo le añadiría que es una actividad personal, ¿no? Realizado por personas físicas, porque podría haber un teletrabajo efectuado por tecnología. Hoy en día tenemos una tecnología tan avanzada que podríamos tener sesiones con una máquina, ¿no? Entonces, es un trabajo personal, en términos generales, como son las relaciones laborales con estos dos grandes sujetos o importantes, que es el empleador o el patrón, y por otro lado el trabajador, tiene que ser persona física el trabajador. Se trata de una actividad libre. Los autores españoles de derecho del trabajo siempre dicen, el trabajo tiene que ser libre, porque si es un trabajo sujeto a una condición en la que haya trabajo forzoso, pues tampoco es teletrabajo, ¿no? O sujeto de una pena. Y le mencionaba, Patricio, interesantísimo, estos ingredientes, podemos decir que indispensables para hablar de teletrabajo y que lo distinguen de otras actividades que no son teletrabajo. Entonces, a mí me gustaría, a raíz de lo que comenta Patricio, distinguir que el teletrabajo siempre es un trabajo personal, libre, que se presta, todavía no me voy a meter al elemento de la subordinación, que se presta en un domicilio distinto a las instalaciones del patrón. Este elemento que nos dice el doctor Sanguinetti es el topográfico, que nosotros le diríamos espacial o geográfico. Y la otra, que se realiza a través de las TICs, estas, como decía Patricio, ampliamente definidas. Yo creo que una de las partes afortunadas de la legislación es que definió en términos generales, para el que no sabe, en qué consisten esas TICs, y que están integradas por dos temas, ¿no? Las tecnologías de la información y también, junto con eso, las innovaciones tecnológicas en las comunicaciones, que es lo que nos permite hoy en día estar en una relación bilateral en el momento actual, en este tipo de telemedios, ¿no? Entonces, volviendo a este resumen, eso es lo que distingue. En el trabajo a domicilio no se transfieren bytes, no se transfiere información. Hay trabajo de átomos. En el domicilio, en un domicilio distinto del patrón, pero lo que se está haciendo es o confeccionando ropa, o están llenando cajas de chocolates, o cualquier otra actividad. Ergo, el trabajo a domicilio, que alguna vez erróneamente se ubicó dentro de ese capítulo especial del trabajo a domicilio, del teletrabajo, es un error. Es un error que no sabemos si los españoles nos lo copiaron o nosotros se lo copiamos a los españoles. El segundo tema que se vuelve trascendente hablando de teletrabajo, tampoco es el trabajo que hacen los riders, los choferes de estas compañías que han venido a sustituir al trabajo tradicional del taxi, ¿no? En ambos casos se trata de transporte de mercancías o transporte de personas. Y ahí estamos viendo que también no se trata de teletrabajo. Entonces, es importante esto que decía Patricio, de no confundir con la tecnología que sí puede existir en el trabajo de las plataformas tecnológicas o a través de estos programas que conectan, supuestamente, que conectan al cliente con el prestador de servicios, y que de alguna forma hoy en día estamos en una discusión que podríamos hacer otro programa de esto, ¿no? Sobre si este tipo de prestación de servicios es subordinada o no y merece la atención de seguridad social, de trabajo digno. La puerta de entrada del derecho del trabajo es reconocer o no la existencia. Patricio también puso el dedo en la llaga. La telesubordinación. Es distinta la telesubordinación a la subordinación tradicional. Hoy en día se desvanecen esa parte donde antes estabas en un domicilio, en un horario, con órdenes activas de un patrón con supervisión, ¿no? ¿Qué te voy a decir? En algún caso que resolvió alguna Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y después confirmó un colegiado sobre el trabajo de estas vendedoras de productos de belleza, decía que trabajaban cuando querían y que esa era la explicación para que no hubiera relación de trabajo, cuando desde mi perspectiva es una relación de trabajo sui generis, pero una relación de trabajo. Y esto tiene que ver con el cambio. Y el punto más importante, yo creo que la pifia más grande de esta iniciativa es esta calidad cuantitativa de esta clasificación del teletrabajo. Tocó dos puntos, Patricio, muy importantes.
primero esta definición de nuestra Ley Federal del Trabajo de en qué consiste el teletrabajo y que reproduce este primer artículo o segundo artículo del Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo, que dice que es una forma de organización. Más adelante les comentaré lo que yo opino. Ahí se les olvidó definir las formas jurídicas realmente existentes de teletrabajo. Esto que comentaba Patricio, que nos atropelló, que fue la pandemia y que nos obligó o nos arrojó para mantener distancia al teletrabajo, generó diferentes formas de teletrabajo que tienen que ser como formas jurídicas reguladas. Nada con esa definición que tiene 20 años de antigüedad y que viene el Acuerdo Marco Europeo. Y una de las definiciones que tienen que ver con el teletrabajo realmente existente es el teletrabajo total o primordial o el que se presta por mayor tiempo a distancia que el presencial, porque generalmente el futuro o la actualidad del teletrabajo es que el teletrabajo, salvo en esas épocas de crisis de la pandemia, se va a prestar entre una mezcla entre trabajo presencial y teletrabajo. Y entonces, aquí viene la parte fina. Esto tiene una historia. A mí me tocó presenciar en línea a nuestro actual director de la OIT, que es un tipazo, me tocó conocerlo ahí en un evento sindical en un hotel que está ahí por Mariano Escobedo, para no hacer anuncios, ¿no? Nos tocó conocerlo y yo le Cuando dije... todavía no era director. No, ya era director aquí en México, ya era director, pero me tocó, cuando lo saludé, le dije, yo ya te conozco, Pedro, ¿no? Y me dijo, ¿de dónde? Y le dije, le recordé de estos eventos que se transmitieron en línea, que los vimos a través de los telemedios, que convocaron los sindicatos independientes en Argentina, en Chile y en otros lugares donde él participó. A diferencia de lo que sucedió en México, que no hubo una discusión entre los factores de la producción, entre el capital, entre los sindicatos organizados, no discutieron el tema del teletrabajo. Literal, los sindicatos en México, vamos a decir que disminuidos o no en este plan de este cambio, es el cambio más importante en el trabajo de los últimos 100 años. ¿Qué les voy a decir? Y que además podría traducirse en la desaparición de la sindicación, ¿no? Por la forma en la que se presta el trabajo a distancia. No le pusieron atención en México, mientras que en Argentina se agarraron con todo entre los sectores, igual que en España. ¿Qué sucedió en Argentina con este tema del porcentaje? Argentina tiene una modelo empresarial muy parecido al mexicano. Está lleno de microempresas y de empresas pequeñas, con unos porcentajes elevadísimos. Y había una preocupación de esas pequeñas empresas, de esas microempresas con 5 o menos trabajadores, que tuvieran que desembolsar lo que el doctor Sanguinetti dice que debería de costar por lo menos 20,000 euros, instalar con toda la tecnología una empresa de teletrabajo en España. Es lo que costaría. Dijo, básico, necesitas esta cantidad de dinero con todo lo que implica. Pues la realidad económica argentina no permitía que esos pequeñísimos empresarios pagaran estas obligaciones que en todas las legislaciones le cargan al empleador que utiliza el teletrabajo, que se ahorra una oficina, que se ahorra la energía eléctrica, que se ahorra el gasto de la comunicación en Internet, el escritorio, la silla. Bueno, de alguna forma hubo temor que esta nueva regulación impactara en estas microempresas. Entonces allá, le diste al clavo en muchísimos puntos, Patricio. Allá, lo primero que se cuestionaron es que estas prestaciones no las deberían de pagar estas pequeñísimas empresas, que iban más allá de sus posibilidades económicas. Aquí es donde vemos, como decía Marx, que la economía manda. Sí, es la estructura, la superestructura. Sí, la estructura. El derecho es parte de la superestructura. Estamos montados arriba. Y esto que sí se discutió allá, a diferencia de lo que sucedió acá, establecieron que debería ser de un 30%, por lo menos de un 30%, por lo menos un 30%, no más de 30%. Fíjate cómo el juego del lenguaje es tan importante. Por lo menos el 30% para que surgieran las obligaciones patrimoniales. Y
Este 30%, sí, estos señores con sentido común dijeron, bueno, ¿medido en cuánto tiempo? ¿Qué es lo que decía Patricio? Pues en un mes. Los españoles copiaron esta fórmula argentina. Aquí todavía no teníamos legislación. Lo copiaron los españoles y extendieron este mes a 2 meses, pero mantuvieron el 30%. La razón es lógica. La economía manda. ¿Qué nos pasó cuando entramos en la pandemia, que es diferente a la pospandemia? Que estas épocas de la época histórica, la época de los 90, los principios de este siglo y después la prepandemia, un poquito antes de esta crisis, la pandemia en crisis, que les voy a decir, si todos vivimos este teletrabajo pues, precario, difícil, ¿no? Que donde teníamos, no sé, al perro, al gato pasando, donde teníamos a la señora reclamando. O que no salga gente o que sí salga gente. Donde teníamos interrupciones de todo tipo, en lugares donde a lo mejor compartíamos. Carnillos, ¿dónde están los pases de salida para los viales? Porque quiero que el doctor se lleve. Tenemos nuevos de NAP acá. ¿Qué les voy a decir? Esta multitud de actividades. Sí, hay que darle a los de estos para usarlos más. Esto establecieron un plazo y dijeron, bueno, pues por lo menos en España 2 meses y en Argentina 1 mes. ¿Qué pasó cuando llegó aquí? Que nuestros genios, estos señores que aparecen como nuestros legisladores, de la nada, así como este mago que saca de la manga, Mago Frank, que saca un conejo, se les ocurrió, ¿y por qué no aumentamos este porcentaje? Y le ponemos más del 40%. El resultado de esta condición fue la inaplicación de esta legislación bellísima sobre teletrabajo. Literal, le cerraron las puertas a la aplicación, porque díganme ustedes, si yo tengo que gastar en computadora, si tengo que gastar en comunicaciones, pagar una parte de luz eléctrica, poner un escritorio, poner una silla ergonómica, que las de calidad están carísimas, etcétera, porque además, etcétera. Imagínense, si yo, el teletrabajo es voluntario, pues nada más te mando hasta el 40%. No más. Y con eso oye, y además con una necedad. Todo lo demás, el ocasional, el suplementario, todo el menor al más del 40%, vamos a decir al 41%, todo lo que es, no aplica la legislación. O sea, me quedo ahí para seguir comentando, pero reitero mis preocupaciones a esta pifia, que la he venido denunciando y que hasta ahorita nadie le ha puesto énfasis, pero que ya se ve reflejada esta pifia en esta NOM, que no voy a meterme en el tema de analizar su constitucionalidad, que es muy cuestionable, pero esta NOM 37, que junto con esta legislación defectuosa, ¿sí? Ahora plantea algo absurdo, que si tú estás teletrabajando y que no llegas a más del 40%, si no llegas, pues no es accidente de trabajo. Qué necedad, ¿no? Me quedo ahí. Creo que ya, Jorge Antonio, muchas gracias. Has puesto, así como Patricio ha introducido al tema, tú has puesto los principales temas de polémica, de crítica. Tú le llamas muy fuerte pifia. Yo dije ambigua, legislación ambigua. Tú eres más duro y usas esta palabra, lo cual creo que de alguna manera coincidimos, como dijiste tú, en algunas partes. Entonces, a ver, permítanme en esta mesa redonda que hemos organizado, decir algunos comentarios como provocación para ambos, de lo que ya han dicho y de lo que esperamos también sus impresiones y sus reacciones. A ver, el tema de las tecnologías, primer tema que tocaron. El artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo, que ya regulaba y los subsecuentes, el famoso o el conocido como trabajo a domicilio, ya hablaba de tecnologías. Lo hablaba, se reformó en tiempos de Calderón en la reforma del 2012 y se introdujo el tema de las tecnologías. Entonces, cuando uno lee el concepto de teletrabajo actual para la nueva regulación que está en el 330A, es casi idéntico al que existía en el 311 del trabajo a domicilio. Idéntico. De hecho, esta reforma lo que hizo, si ustedes hacen un cuadro comparativo, fue quitar la parte de tecnologías para el trabajo a domicilio y pasar ese mismo concepto con tecnologías para el teletrabajo.
Es solo una provocación porque más allá de si estamos en contra o a favor, me parece que el desaseo legislativo que podemos advertir o que algunos sostenemos, podría haber generado que se unificaran ambos conceptos. ¿Qué necesidad que hubiera trabajo a domicilio y teletrabajo? Sé que hay quienes dicen es que son cosas diferentes, pero podrían haberse unificado. Luego, esta idea o esta ambigüedad entre que permanece el trabajo a domicilio y luego en un capítulo subsecuente se crea el trabajo como, conocido como teletrabajo, genera también otras dudas, como es, ¿por qué colocarlo, y ya lo advertía creo que Jorge Antonio, ¿por qué colocarlo dentro de los trabajos especiales cuando la propia legislación lo considera como una modalidad de trabajo? Es decir, hay una diferencia entre una modalidad y un trabajo especial. No creo, desde mi consideración, que se deba ser considerado como un trabajo especial. Es una modalidad, como las modalidades de pago, como las modalidades de los contratos temporales, eventuales, o bien por tiempo indeterminado. Es decir, es una condicionante que puede darse en un trabajo especial o en un trabajo no especial. Los futbolistas, bueno, es un trabajo especial, los trabajos de los mineros es un trabajo especial, las trabajadoras domésticas es un trabajo especial, pero el teletrabajo es una modalidad. Bueno, otro tema, el tema de la pandemia. No hay una sola referencia a la pandemia, una sola, ni siquiera a enfermedades contagiosas o por ejemplo, estas incapacidades que a veces tú Nada más la fuerza mayor, nada más la fuerza mayor que nos la dejaron ahí sin su hermana, ¿no? El caso fortuito. sí, Exacto. pero entra la pandemia y cualquier otra causa de fuerza mayor. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre que alguien que tiene una disminución de esto que le llaman capacidad residual para el trabajo, a veces a lo mejor puede pasar a esa modalidad como una opción para no perder el trabajo y que no se jubile con un porcentaje menor por tener una incapacidad. Pero eso no se regula. Y en cambio, y qué es lo que quiero poner en el centro, se hace una reiteración de derechos que no son para solo exclusivos de los teletrabajadores, sino son derechos de todos. Oigan, ¿deberá el patrón inscribirlo al Seguro Social? Pues eso es una obligación de cualquier trabajador, esté en esta modalidad o no lo esté. Oye, Oigan, o darle copia, Alfonso, o darle copia del contrato colectivo de trabajo, pues ya estaba. está en el 132 de la ley. Fracción 30 romano. 30, sí, surgió el 1 de mayo del 2019 esa obligación. Entonces, están esas cuestiones que uno dice, bueno, pues esto es una reiteración. Y luego a los laboralistas nos gusta mucho tocar los temas nuevos porque son novedosos, porque tenemos esa deformación, como lo decía hace poco con otro amigo, de que queremos todo laboralizarlo. Y entonces, por ejemplo, los datos personales, la protección de datos personales. Bueno, es cierto que no había una mención expresa en la Ley Federal del Trabajo, pero no solo exclusiva de los teletrabajadores, sino está, lo platicaba yo con Patricio Gleason antes de entrar a la transmisión, está ya en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares para el sector privado y para el sector público en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Ya existe. Y es una obligación para todo empleador, que la desconozcamos algunos laboralistas porque no manejamos el tema de datos, no significa que no tengamos esa obligación. Tenemos que ser multidisciplinarios, obligados. Sí, es esto que llamamos como derechos laborales, perdón, inespecíficos. Entonces, que no están regulados estos derechos laborales en una legislación propiamente laboral, pero tienen efectos reflejos en la legislación o en la actividad laboral. Bueno, ahora, por último, permítanme darles un último concepto o idea como provocación, que es con lo que empezaba Jorge Antonio y que también me interesa mucho porque veo que manejan mucho este tema, que es el tema del trabajo en plataformas. Jorge Antonio decía, este teletrabajo no entra en el trabajo de plataformas. Bueno, yo sostengo lo contrario. Yo sostengo que al leer el 330A entra cualquier tipo de trabajo a distancia
en el que el empleador dé órdenes o instrucciones. Porque según yo, de la redacción que está en el 330A, el primer párrafo, se desprende no que es un trabajo ejercido mediante tecnología, sino que la tecnología es solamente para el control y dirección del empleador. El trabajo incluso puede ser manual, mecánico, no tecnológico, pero es teletrabajo siempre y cuando se hace a distancia y se usan tecnologías por parte del empleador para controlar el trabajo del trabajador, no para el trabajador comunicarse con el patrón necesariamente, porque fíjense cómo está la redacción. El teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de la actividad de actividades remuneradas en lugares distintos a los establecimientos o establecimiento del patrón, por lo que no se requiere la presencia física de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo en el centro de trabajo, utilizando primordialmente, subrayo, tecnologías de la información y comunicación para el contacto y mando entre la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo y el patrón. Es decir, este último concepto que es para el contacto y mando del patrón es lo que hace que la oración normativa o mandatoria del texto legal que señala que solamente se considera teletrabajo cuando el patrón controla por medio de tecnologías al trabajador. Lo dice de forma muy redundante, pero es en síntesis lo que está señalando este artículo. Quiere decir que cuando alguien se sube a una plataforma de repartición de comida o de transporte de pasajeros o otras, hay un algoritmo que señala al chofer a dónde dirigirse. Y ese algoritmo no es de decisión unilateral del chofer, sino el algoritmo señala a partir de la demanda que hay en un lugar determinado. Entonces, este algoritmo es quien da dirección, mando, instrucción al trabajador, que es el chofer, para dirigirse a través de tecnología. Y es fuera de un centro de trabajo totalmente, porque no necesariamente tiene que ser en el domicilio, es fuera de un centro de trabajo colocado o determinado. Entonces, creo que esta reforma no solo es ambigua en temas como lo del 40%, como lo de la fuerza mayor o lo de esporádico o primordialmente, que son conceptos indeterminados, sino también es ambiguo en el sentido de a quién o a qué grupo de personas trabajadoras abarca. Entonces yo pediría, por ejemplo, Patricio, tu opinión de estos temas e incluso que pudieras agregar la parte de la norma oficial mexicana, que no la comentamos, pero que además ahorita solo existe un proyecto, vino una consulta que ya se cerró y no se ha publicado. Ya dije mucho, pero creo que sirve para vaciar en el debate de lo que estamos platicando. No, hombre, muy bien y al contrario, muchas gracias, Alfonso. Y la verdad es que creo que los tres vamos en una misma línea donde vemos una buena intención, pero vemos que hay muchos elementos que quedan ambiguos, donde hay muchas aristas que se pueden llegar a interpretar. Y entrando específicamente a tu pregunta en cuanto a la regulación de estos trabajos a través de plataformas, yo creo que aquí hay un punto pendiente de definir, ¿no? ¿Por qué? Porque en la figura del trabajo de plataformas, en realidad yo como usuario de la plataforma, soy quien ordena y la aplicación o la empresa dueña de la aplicación es quien le dice a esta persona que vaya y por la mercancía y me la entregue o que vaya por mí y me lleve a tal domicilio. Pero no perdamos de vista que de igual forma la ley del trabajo me dice quién, en el artículo 10 me dice, me define quién es el patrón, ¿no? Y al definirme patrón me dice persona física o moral que utilice los servicios de uno o varios trabajadores. Entonces ya sabemos cuáles son los elementos de existencia de una relación de trabajo. No vamos a entrar a eso.
Pero entrando específicamente a ese punto de las plataformas, yo creo que el legislador no quiso entrar a esa discusión por sacarlo de una manera rápida y porque no es algo sencillo. ¿Por qué? Porque entran ámbitos de una relación contractual entre yo y la plataforma, pero a lo que yo iba con esa definición del artículo 10 es lo que me marca el segundo párrafo, donde me dice que conforme a lo costumbre o a lo pactado, quien los utilice los servicios de uno, el patrón que utilice los servicios de uno, lo será de los demás. No estoy correcto si lo definí tal cual, como lo dice la ley, no me la sé de memoria, pero a lo que iba el legislador es que si yo contrato a Y esa... eso que estudiaste en la libre de derecho. Nada, es broma pero para la los mayoría. alumnos. Pero si yo contrato a esa persona y es a su vez subcontrata o contrata a otras personas, el patrón de aquellos será también de estos. Entonces yo voy a ser considerado patrón de aquellos. Entonces, entran muchas cuestiones donde a lo mejor no puedo ser yo patrón de una persona moral, pero sí pudiera llegar a ser considerado de aquellos que él contrató o no. Entonces, desde ese punto de vista, creo que hay un punto pendiente donde hemos visto y hemos escuchado que hay países donde ya empiezan a considerarlos como sí una relación de trabajo, donde poco a poco vamos avanzando y recordemos que las leyes son leyes imperfectas y que se van a ir actualizando poco a poco, ¿no? Pero, ¿qué sucedió en nuestro caso? Pues que el legislador no quiso entrar a eso y que mientras no haya una resolución actual, pudiéramos iniciar algún procedimiento y ¿quién resolverá? Pues se resolverán las autoridades judiciales si será considerado o no será considerado teletrabajador. Pero continuando con lo que me mencionabas, efectivamente, esta legislación nos genera todavía más cuestiones sobre las cuales podemos platicar, donde me dice y me establece cuestiones repetitivas, como bien mencionabas, de que las condiciones de trabajo se tienen que venir o se tienen que mencionar en un contrato individual de trabajo, como ya nos lo marcaba el artículo 25, donde me establecen que tiene que estar dentro del contrato colectivo de trabajo y si no tengo un contrato colectivo de trabajo, lo tengo que mencionar o establecer dentro de mi reglamento interior de trabajo. Pero además me establece esta legislación dos artículos distintos donde en uno me define cuáles son las obligaciones que tiene el patrón y cuáles son las obligaciones que tiene el trabajador. Y dentro de las obligaciones que me menciona hacia el patrón, me dice que de entrada el patrón me tiene que entregar el equipo de cómputo o equipos necesarios para que yo pueda desarrollar la actividad del trabajo y él tiene la obligación de encargarse y de proporcionar el mantenimiento a los mismos. Y ahí es donde primero me menciona lo que bien nos mencionaba el maestro Jorge, el tema de las sillas ergonómicas, que de ahí viene una parte del proyecto de la NOM 037, donde ya se publicó, estamos todavía en un punto pendiente, y lo que buscaba lo que busca esa NOM 037 es establecer ciertos puntos y obligaciones adicionales a lo que nos marca este capítulo, donde a grandes rasgos nos habla de el control de donde reitera lo que ya nos dice estas obligaciones del patrón, que además de que el patrón me proporciona los equipos, tiene la obligación de llevar un control de los insumos o equipos que me haya proporcionado. Y aquí viene otro punto donde, ¿cómo me los proporcionaste? Si como una herramienta de trabajo, si me lo estás dando como una prestación. Son detallitos muy finos que tenemos que cuidar desde la redacción de los escritos. Me menciona dentro de estas obligaciones que el patrón tiene la obligación de asumir los costos derivados del trabajo a través de esta modalidad de teletrabajo. En el pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad, ¿no? Veremos que de igual manera en las obligaciones del trabajador me menciona que el trabajador tiene la obligación de darme cuáles son los costos que él tiene por estas circunstancias. Y a lo mejor aquí no me define cómo vamos a llegar a ese arreglo, pero ¿qué es lo que se ha dado en la práctica? Hemos llegado a un acuerdo.
yo les puedo decir que inclusive yo he tenido casos donde el cliente me dice, a ver, ¿cuánto consume de luz? Le di una computadora, ¿cuánto gasta esa computadora? ¿Cuánto me cobra CFE? Y va un porcentaje. Y de igual manera, ¿cuánto es el porcentaje de internet? O sea, así de que Oye, en mi punto de vista yo dije, Patricio, eso es una locura. Eso es es una una locura. locura. Cuando tú tienes 5 trabajadores es regalado hacer ese análisis, pero cuando tienes 5,000, ¿quién va a pagar la fuerza de trabajo para que analice, escúchame, las tarifas? Y la otra, como si tú fueras con CFE y te sentaras a negociar con ellos el precio de la electricidad, cuando ya hay tarifas publicadas obligatorias. Ahí resbalaron, o sea, no vieron más allá. Y tienes razón, la única manera de que esto funcione de una manera práctica es acordar en forma genérica esos costos, que además tienen sus detalles, porque no es lo mismo si estás en el norte, donde se requiere calefacción, que si estás en Villahermosa, donde requieres aire acondicionado, o si estás en un lugar que no requieres ninguno de los dos. Y la otra, cosas muy complicadas como, oye, ¿y quiénes más utilizan el Internet en tu casa? ¿Y quiénes más utilizan? ¿Cuántas personas habitan? Y no es lo mismo cuando estás solo que cuando de repente recibes a ocho invitados o a 8 parientes. Entonces, la verdad de las cosas es que ahí sí resbalaron nuestros legisladores en esa forma de cuantificar. Adelante, Lo Patricio. único que sí les puedo decir es que los únicos que se salvan son los trabajadores de CFE, porque ellos en su contrato colectivo, en una cláusula, tienen como prestación la energía eléctrica tanto en especie o en efectivo. Entonces ellos no tienen ese No problema. tienen ese problema. Pero todos los demás... Igual que Luz y Fuerza, ¿te acuerdas? Los trabajadores de Luz y Fuerza, idéntico. Perdón que te interrumpí, adelante, no, al Patricio. contrario, justo esto es parte de esa plática y por favor. Bueno, yo sí no estoy de acuerdo. Hagan de cuenta que soy alumnito del doctor Wilfredo Sanguinetti Reynolds y de Rosenbaum Carly, y una de las cosas que aprendí de ellos es que el trabajo a domicilio no es teletrabajo. Efectivamente, hubo una época en la que dijimos, bueno, pues si no va a trabajar en el lugar del patrón, si va a trabajar en otro lado, pues son primos. Pero si se fijan, van a ver un detalle. Ya vieron las obligaciones del patrón, esa que obligan al patrón a recibir el trabajo en el teletrabajo. No lo entiendo. No es una obligación, es un derecho. Bueno, pero si tú te regresas, escúchame, ahí te das cuenta cómo hicieron copiar y pegar a nuestros diputados. Si tú te regresas al trabajo a domicilio, ¿cómo le pagan al trabajador a domicilio? Yo te doy la tela, los botones, el padrón, para que me hagas una prenda. ¿Y cuándo te pago tu salario? Cuando me regreses la prenda. Pero ya... que eso nos reduce a un trabajo a destajo. Pero el trabajo a domicilio, escúchame, el trabajo a domicilio así funciona. O sea, el salario, o una de las formas de pagar esta contribución, es ¿qué hiciste? ¿Qué te pago? Y es curioso porque en algunos empleadores, en alguna época, en esta industria específica del despido, cuando no tenían liquidez o cuando se querían financiar, decían al trabajador, luego te recibo tu trabajo, porque no había muchas ventas, porque no tenían capacidad en su almacén, porque tenían que desembolsar ese pago. Y entonces, ¿quién los estaba financiando? Pues el trabajador que no recibía el pago de lo que había hecho. Entonces, esta obligación que ahora vemos en este capítulo de obligaciones del teletrabajo, para el patrón, la trajeron del trabajo a domicilio. Y ahí te das cuenta inmediatamente que son dos cosas distintas. Insisto, el doctor Sanguinetti nos explicaba que en el teletrabajo siempre son bytes. Recibes información, transformas información, regresas información. En el trabajo a domicilio no. Y tampoco en el trabajo de plataformas tecnológicas. Pero ambos, los tres tipos de trabajos son trabajos, eso sí podemos coincidir, a distancia. Es decir, sí, localizados de un centro determinado. Bueno, el trabajo en plataformas es todavía más complejo. Vi por ahí un trabajo de algunos investigadores de la UAM que trataban de confirmar como sus conclusiones que en realidad estas plataformas eran parte de esta economía colaborativa en la que se conectaba al cliente con el proveedor del servicio y que en realidad ellos no eran empleadores. Pero si tú te metes con mayor profundidad, la economía colaborativa no es eso. Es como cuando tú y yo y Patricio nos ponemos de acuerdo para ir a Acapulco y decimos, bueno, el auto de quién vamos a usar.
Pues el auto de Alfonso, porque es el que está en mejor estado. Oye, ¿y la gasolina? Pues nos la vamos a dividir. Oye, y la manejada, pues también, para que no solamente maneje uno, si es que le confías a Patricio, porque ya vi que es toretito, me dijeron por ahí que le gustan las altas velocidades, pero el tema interesante es que esta forma de producción única que es la economía colaborativa, pues no hay subordinación. En cambio, en el trabajo en plataformas, se da un tema que solamente hay que estar ciego para no verlo. ¿Quién es el dueño de la clientela? La aplicación. ¿Quién fija los precios? La aplicación. ¿Quién controla a través de este algoritmo si te doy más o menos trabajo a ti, trabajador de plataformas? Oye, el castigo, la calificación, el poder sancionatorio del patrón empleado. Y además hay remuneraciones directas, no solamente me quedo con una parte y te entrego el resto de lo que yo cobré a tu nombre, sino además te premio si sigues ciertas conductas y te doy, tal cual te compenso como si fuera un bono. Pero algo que no entendí ya de ambos es, ¿están ustedes de acuerdo que podría encuadrar con ese artículo 330A o que no encuadra dentro de esta regulación? ¿O tienen Mira, yo sí estoy convencido que el trabajo, y además ya los españoles dieron ese paso también, no es lo mismo el trabajo a domicilio, tiene características propias. Yo sí estoy de acuerdo que se regulen tanto el trabajo a domicilio como el teletrabajo como el de plataformas en un capítulo especial, porque una de las cosas que estamos comentando ahorita es estos indicadores que de alguna forma nos dicen, desde la perspectiva de la recomendación 198 de la OIT sobre la relación de trabajo, hay unos indicadores que nos permitan ver relaciones de prestación de servicio ambiguas, que de repente parece que son laborales, pero hay otra parte que dice que no son laborales. Entonces, yo sí creo que deberían estar regulados de diferente forma. Por ejemplo, a mí me indigna, así como te decía que era una pifia legislativa, que nuestro director del Seguro Social, que debería ser el garante de la seguridad social y del trabajo digno, del trabajo formal, en lo oscurito y directamente con las compañías que prestan estos servicios de plataformas, o tanto en transportación de mercancías con los riders o transportación de personal en este negocio paralelo a los taxis, haya acordado con ellos que sí tenían derecho al seguro social, pero dentro del régimen voluntario, y que ya estaba solucionado el problema. Y recientemente escuché, no me platicaron, un video en las redes, en YouTube, de nuestra secretaria del Trabajo diciendo que era muy importante cuidar el modelo de negocio de estas empresas. Patricio decía una cosa, en algunos países, la tesis doctoral de este compañero Rosenbaum Carly, que precisamente la hace en esta universidad de Salamanca con el doctor Sanguinetti como tutor, precisamente aborda de una manera exhaustiva todas estas formas para determinar si existe o no una relación de trabajo, y hace una recapitulación de no de una, como de 15 sentencias de tribunales supremos que ya reconocen que existe esta relación de trabajo, en lugares donde inicialmente estas grandes compañías se fueron de ese país y luego regresaron, porque sigue siendo negocio si es trabajo formal. Aquí el tema es un tema finísimo, Alfonso. Si tú analizas nuestro título especial de trabajo a domicilio, te vas a dar cuenta que, a diferencia de lo que sucede con esta definición de Mario Lacueva de 1970 de lo que es la relación de trabajo, que ya cambiaron las cosas, ¿no? Ya cambiaron las cosas. Mis respetos al doctor Lacueva, sigo teniendo sus libros previos a la legislación de 70 y los sigo estudiando, un genio, ¿no? Pero tenemos que estar conscientes que ha cambiado nuestra realidad. Y en el capítulo del trabajo a domicilio viene un concepto que hoy en día está en boga, que se llama ajenidad, que nunca lo incorporamos, este concepto económico de la relación de trabajo que no contemplamos en nuestro artículo 20. Oye, y que responde a una pregunta muy sencilla. ¿Es tuyo el trabajo o es un trabajo ajeno? ¿Es tuyo o es de alguien más el negocio? Para mí me resulta clarísimo que los propietarios de las plataformas son los dueños del negocio. Sí. No le pertenecen, están incorporados
los prestadores de servicio de los trabajadores de las plataformas al negocio de la plataforma. O sea, a mí no me queda la menor duda. Y desde luego, pues lo que decíamos, ¿no? Pues no son sus clientes, no fijan los precios. Efectivamente hay mecanismos de control que si tú ves el conjunto de indicios desde la perspectiva, ya sea de la recomendación 198 compleja de aplicar, pero si tú aplicas este test ABC que aplicó la Corte Suprema californiana y que han estado aplicando también en Canadá y en otros lugares, entonces es clarísimo que pues no es un negocio, es el negocio de alguien más. Para mí son relaciones de trabajo y veo que en México, con mucha tristeza, como sucedió con el teletrabajo, que estamos llegando tarde y que, de nuevo, los intereses económicos de estos factores reales de poder, de estos empresarios que se dedican a estas actividades, siguen influyendo en las decisiones de quienes deberían de ser los garantes del trabajo digno. Y estoy hablando Secretaría del Trabajo, estoy hablando de Seguro Social. O sea, estoy tratando de recordar lo que dice esta Declaración de Filadelfia de 1944, que nos da las condiciones para hablar de trabajo digno. Y primero tiene que ser formal. Totalmente, y me permito interrumpirte aquí, Jorge, porque me gustaría, sin que se nos vaya el tiempo, en tantos temas que son muy importantes, que Patricio sí haga mención a la norma oficial mexicana que no hemos mencionado mucho, y que tú, Jorge Antonio, hagas mención a algunos apuntes de las consecuencias de esta reforma de teletrabajo en materia de seguridad social. Es decir, por un lado, me gustaría que nos diga, Patricio, en qué va, porque entiendo que esto es un mandato de un artículo transitorio de la reforma del 11 de enero del año pasado, y por otro, y no ha surgido todavía la norma oficial mexicana, no se ha emitido, y por otro lado, la seguridad social. ¿Qué opiniones tienes, Jorge Antonio? A ver, primero, Patricio, ¿qué pasa con la norma oficial mexicana? Ok, pues bueno, efectivamente creo que hay muchos temas que están pendientes de tocar y que los voy a nada más mencionar para dejarlos ahí en la mesa, como lo es el famoso derecho a la desconexión, que ese es un tema importantísimo que más adelante y que a lo mejor tengamos otro día para poder platicar de tanto, porque en realidad eso es entra en el tema de la jornada, el tiempo que estoy a disposición, el famoso derecho a la desconexión y las sanciones que están sucediendo en el día a día. Pero entrando ya dentro de estos puntos y saliendo de las obligaciones, efectivamente, dentro de la reforma me establecieron la obligación a la autoridad de emitir una norma oficial mexicana que genera regulaciones adicionales a este capítulo y especiales, como lo era el tema de la silla ergonómica. ¿Y qué es lo que hicieron? Generaron, si no estoy mal, el 15 de julio de este año, publicaron en el Diario Oficial un proyecto de norma oficial mexicana 037 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿no? Donde lo que dice ese proyecto es que entrará en vigor, en el artículo transitorio, que entrará en vigor 180 días después. Es decir, No ocurrió. No ha entrado en vigor Y todavía. ya pasaron 180 días. ¿A partir de julio? No, según yo todavía no. Ya pasaron, ya se cumplió el plazo, según yo. Es que si estamos hablando de 180 días, a mi entender son 6 meses, que si se publicaron el 15 de julio de 2022, No. en vigor, todavía estamos en tiempo. Sí, pero ¿no? perdón, lo que decía es pero parte de los comentarios es que no va a estar en tiempo. no va a estar en tiempo, pero además la norma oficial mexicana debió haberse publicado de acuerdo al artículo transitorio de la reforma del 11 de enero del 2021, ya debía haberse publicado, tardó en publicarse el proyecto y no va a estar en tiempo por un detalle, porque hay una ley que regula cómo se hacen las normas oficiales mexicanas, que es la Ley de Infraestructura de la Calidad. Y esa ley de infraestructura que fue la que derogó, sustituyó la de metrología y normalización. Exactamente. Y eliminó las normas mexicanas, las NMX. Pero ese proceso, según los expertos que he escuchado, dicen que no
que los plazos que establece la norma para la creación de una norma oficial mexicana no se cumplen con estos 180 días que se planteó. No lo sé, es pregunta. Pero justo entrando al objetivo de esta norma, lo que buscan y lo que mencionan es establecer cuáles son las condiciones de seguridad y salud en el trabajo para aquellas personas teletrabajadoras, ¿no? Oye, en pocas palabras, dejaron en el limbo durante estos 18 meses a los teletrabajadores con relación a este tema tan importante, la seguridad en el trabajo. Que ahí sí, concuerdo con lo que dice, pero tomemos en cuenta que lo que el Seguro Social ha establecido es que cuando el trabajador menciona que está en esa modalidad de teletrabajo y en ese formato ST7, la interpretación que están dando es sí considerarlo como un accidente de trabajo. Claro, como consecuencia de, que es la definición genérica, que es como consecuencia del trabajo, ¿no? Correcto. Sí. Entonces, justo lo que buscan con esta norma, y lo mencionan dentro de la norma, es prevenir accidentes y enfermedades, así como un ambiente seguro, saludable y sin discriminación al teletrabajador, que ya no lo mencionaba el capítulo especial de la Ley Federal del Trabajo, donde mencionaba que no puede haber una diferencia del teletrabajador al trabajador que esté presente en la empresa. Y obviamente, al ser una norma oficial mexicana, aplica para todos los centros de trabajo, o para todos los patrones o lugares de trabajo. Y por una parte, reitera las obligaciones que tiene que cumplir el patrón, y dentro de ellas establece la obligación de crear una política de teletrabajo. Bueno, ¿qué te voy a decir? Haz de cuenta que con esta obligación, que debería ser un derecho de obtener un resguardo, un registro, llevar a cabo un registro de los equipos que les entregaste a los teletrabajadores, que ahora es una obligación, como si fueran armas de fuego, como si fueran a ocasionarle un daño. Ya sabemos que hubo una época que había un modelito de teléfono que explotaba, pero en general, pues no son ninguno de estos equipos de cómputo o sus pantallas, son yo creo que son inofensivos en la gran mayoría de las ocasiones. No es un tema importante. En lugar de preocuparse de otros temas más importantes, se metieron en ese tema. Y la otra ¿qué les voy a decir? A mí me llama muchísimo la atención. ¿Dónde quedó? Y les pregunto a ambos, ¿no? Porque además, Pocho, quiero decir, es un expertazo igual que tú, Patricio, en estos temas. ¿Qué opinan sobre la constitucionalidad de esta norma? Cuando nuestro artículo 73, fracción décima de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece desde 1929 que es facultad exclusiva del Congreso Federal expedir normas sobre trabajo, y que el 123 reitera, dice, corresponde al Congreso Federal, y que de repente, oigan, recuerden que en algún momento, cuando estaban tratando de legalizar con las opiniones de la Secretaría del Trabajo, de la Junta Federal y de una norma oficial mexicana que metieron el proyecto a la subcontratación, de ahí lo tomaron. Y el antecedente de esta legislación fue aquel proyecto que, por unanimidad, aprobó el Senado de esta senadora panista, donde sugería que la materia de información y de seguridad y de estos temas, no de seguridad en el trabajo, sino de la seguridad de la información, de esta protección de datos, se introdujera en esta norma mexicana, que ni siquiera era obligatoria. O sea, el antecedente que yo veo de trasladar esta facultad de expedir leyes laborales, tanto de seguridad social como del trabajo, que está exclusivamente para el Congreso Federal, de repente, a raíz de este fenómeno que se dio, o que esta intentona que se dio para permitir la subcontratación, y que luego, vamos a decirlo, esta senadora panista empresarial lo introdujo en su proyecto de esta que nunca fue aprobado, pero que
previo a la pandemia, aprobó por unanimidad, era una iniciativa pre-COVID, incompleta, vamos a decir, no tiene que ver nada con la actual en su complejidad, pero que también tenía esta vena empresarial de mandar a una norma mexicana la regulación de estas cuestiones, y que ahora retoman los legisladores y lo aprueban y lo mandan. Yo mi pregunta, ¿ustedes opinan que trasladar la regulación de estas cuestiones estrictamente laborales y estrictamente de seguridad social, trasladarlos a una NOM, es constitucional? Porque alguien me opinaba lo contrario, me decía, no, está perfecto, y yo decía, y entonces, ¿por qué no derogamos la ley del Seguro Social y la volvemos una NOM, no? O la ley federal del trabajo y la volvemos una NOM, ¿no? No sé qué opinen de esto. Concuerdo 100% contigo. Y en realidad creo que lo hacen de una manera, buscan hacerlo de una manera sencilla para no cumplir con las formalidades, pero pierden de vista este tipo de detalles, ¿no? Y en realidad vemos que hoy en día el gobierno lo basa mucho en cuestiones de consultas, de hacerlo de manera rápida, perdiendo de vista los formalismos y la legislación y las obligaciones que establece la Constitución, ¿no? Y que además, ¿qué es lo que está sucediendo? Que aun y cuando sea inconstitucional, tristemente, muchas veces las autoridades están resolviendo con línea y no conforme a derecho. Ni una coma. Exactamente. Pero fíjense, permítanme disentir, porque, a ver, esta iniciativa no fue, para empezar, según tengo entendido, y si no ustedes corríjanme, la de teletrabajo, la reforma al teletrabajo a la ley federal del trabajo del año pasado, no fue iniciativa del partido en el gobierno, es decir, de Morena, fue de otro partido. Eso es muy interesante. A mí me causaba un poco de tristeza eso porque decía, bueno, el gobierno tiene una agenda de muchos temas, la reforma laboral y demás, y no impulsó en el contexto de pandemia desde un principio, como otros países, el teletrabajo y hizo mención expresa. Me hubiera gustado que hubiera hecho mención expresa. Pero por otro lado, yo creo, ahí sí difiero, Jorge Antonio, que hay algo que se llama reserva de ley y que no es regular este artículo 73 de facultades exclusivas del Congreso de la Unión. El propio Congreso de la Unión está disponiendo que vía administrativa, porque no es vía legislativa, es decir, estos son facultades exclusivas de que nadie puede regular la materia de trabajo, pero no significa que la reglamentación, la implementación de una reforma que dispuso el Congreso de la Unión no pueda ser reglamentada o derivada en acciones administrativas como es la creación de una norma oficial mexicana que no depende del poder legislativo, sino que el Ejecutivo Federal hace una consulta de acuerdo a la Ley de Metrología y Normalización y reglamenta ciertas circunstancias para adecuarlas a ciertos temas de salud, de seguridad, etc. Ahora derogada, ¿no? Ahora derogada, Poncho. Derogada. Ahora, esta de metrología y normalización. Pero la ley de industria de la calidad, como de infraestructura de la calidad, esa ley. Estas payasadas de las denominaciones de este gobierno, ¿no? Del bienestar y qué te voy a decir, de devolver al pueblo lo robado ¿no? Pero más allá de, digamos, de las denominaciones, yo sí considero que lo que está en el fondo, o sea, es algo que me parece más importante, y no por restarle importancia a esta discusión, sino me parece más de fondo, que es nuestra confección legal. Resulta que, y también yo lo escribí en aquel artículo que refería, que en otros países se ha optado por una dispersión normativa en el que surge un tema y hacen una ley del tema. En casi todos los países, si ustedes observan, hay una ley de teletrabajo. No está involucrado en un solo cuerpo normativo, sino una ley específica del tema. Y aquí yo creo que hubiera sido muy importante incluir al sector público. Sé que este tema se sobresale al tema de la constitucionalidad que nos metió Jorge Antonio, pero me parece más relevante decir, a ver, más allá de la confección legislativa, debió haberse tocado al sector público, porque el sector público también fue incluso muy, muy amplio el número de funcionarios públicos que se fueron a teletrabajar sin condiciones dignas, sin pago de prestaciones de internet, etcétera, y a este sector no se le volteó a ver.
es un sector que, dicho sea de paso, podría estar regulado en una norma oficial mexicana. Entonces, la norma oficial mexicana, en lugar de pensar que es inconstitucional, podría haber sido una oportunidad para regular ambos sectores. Oye, Poncho, tocas un tema importantísimo que tiene que ver con estos amplísimo sector de teletrabajadores dentro de esta complejidad de los diferentes planos de relaciones laborales que están dentro de nuestra Constitución y que desde luego abarca al trabajo burócrata, federal, estatal o estadual y municipal. En el tema federal que ahorita comentabas, te voy a recordar lo que dice el artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria, el apartado B. La supletoriedad. En lo no previsto por esta ley o disposiciones especiales, se aplicarán supletoriamente y en su orden, e incluye la Ley Federal del Trabajo. Ah, caray. ¿Tú no crees que a partir de esta disposición podríamos decir que sí está regulado y que se están tapando así el ojo para no ver las obligaciones estas patrimoniales de proporcionar el equipo, de mantenerlo, de reponerlo, de pagar Inclusive todos de estos asumir los gastos? costos? O sea, porque además dentro de la política, dentro de la norma establece que el trabajador tiene que asumir los costos del traslado de los equipos. Por O sea, eso, sí, totalmente, pero por eso yo justo, yo cuando, no sé si ustedes participaron en el periodo de consulta, no se le dio difusión a la norma oficial mexicana y el periodo de consulta, cualquier ciudadano o no ciudadano interesado en la norma puede enviar un correo electrónico enviando sus opiniones al proyecto. Esto se cerró hace un mes, estas opiniones. Yo envié con un grupo de alumnos de un diplomado sobre teletrabajo mis opiniones, y una de las opiniones es incluyan de forma expresa al sector público. O sea, ahí hay una oportunidad para incluirlo de forma digna. Pero vemos lo que está diciendo Patricio, de que incluso se relegan los costos al trabajador. Pero adicionalmente, yo creo que, por ejemplo, la reforma del 1 de mayo del 2019 reformó el apartado B del 120, no el apartado B, la ley reglamentaria del apartado B del 123, la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado, en una parte de derecho colectivo. Es decir, el Estado, en la forma en que había empezado a regular las reformas laborales, había empezado a tomar en cuenta al sector público, y en esta reforma lo omitieron. Me parece que otros temas, como el de desconexión que también tocaba Patricio, me parece que es otra vez, es un tema de moda, pero no es otra cosa, y lo he dicho en otros foros, que el derecho al descanso. Es decir, el derecho al descanso tiene muchos desarrollos. Eh, eh, uno de ellos es el derecho a las vacaciones, es parte del derecho al descanso. Otro es a interrumpir tu jornada para tomar tus alimentos. Y otro es la interrupción entre jornada y jornada, es decir, de irte a descansar y llegar al otro día. Este derecho al descanso ya existe desde tiempos legendarios, desde hace 100 años. Pero ahora le llamamos desconexión digital o desconexión laboral porque es por medio de tecnología. Pero insisto, no es otra cosa que el derecho al descanso. Oye, si trabajo más y lo evidencio más con tecnologías, pues puedo reclamar con mayor facilidad el trabajo de tiempo extraordinario. Pues la respuesta es sí, pero no significa que si no hubiera usado tecnología, no trabaje tiempo extraordinario. Entonces son viejas discusiones revividas bajo conceptos puestos en una legislación que usa un concepto novedoso, porque no lo habíamos regulado, pero insisto, teletrabajo está desde los años 50, metemos la parte de tecnologías con desconexión, metemos la parte de protección de datos, pero siento que todo esto es una repetición adicional de obligaciones y conceptos que ya existen para todos los trabajadores. ¿Coinciden con esto o también estamos en desacuerdo? yo sí difiero un poco y te voy a explicar por qué. Porque esta legislación ha buscado ir cambiando conforme vamos avanzando en el día a día, ¿no? Y la legislación de nuestra legislación, como viene desde antes,
efectivamente te mencionaba, pero las condiciones han venido cambiando, las circunstancias han cambiado y todo ha cambiado dentro de estas circunstancias. Como el mencionarnos lo que era la jornada, entonces tenemos un máximo de una jornada, pero ahora, cuando estamos con una persona en teletrabajo, tenemos que tomar en cuenta que ya no está las 8 horas ahí sentado, sino está desde su domicilio y entonces se convierte a lo mejor, y cómo se ha venido regulando entre empresas, una jornada autoadministrada, donde tú como teletrabajador vas a autoadministrar tu jornada o el tiempo que vas a realizar las actividades. Entonces, yo difiero un poco y concuerdo con el legislador en esa parte, en sí regularlo, porque las cosas van cambiando y van a seguir cambiando y van a seguir avanzando conforme avanza la tecnología y conforme avanza todo, porque como igual nos mencionaba el maestro Jorge en un inicio, las cosas cambian y han avanzado y hemos visto trabajo de solamente maquinarias y ya no de personas. Pero aquí estamos enfocados a una persona física, al trabajador. Pero en ese supuesto donde el trabajador puede decir en qué momento realiza sus actividades. Fíjate Sí, que sí, yo estoy de acuerdo con Alfonso que la parte del respeto a la jornada está dentro de este derecho a la desconexión tecnológica. Estoy de acuerdo. Y nosotros sabemos que aquí en México esa parte de que traer puesta la camiseta significa exceder la jornada ordinaria y no recibir pago por ese concepto en muchos mundos laborales, y que además se ve muy mal que te vayas a tu hora, ¿no? Yo creo que es esa parte de inculta del empresariado mexicano y de los propios trabajadores, de no entender que un trabajador descansado es mucho más productivo que uno quemado, que uno agotado. Pero aquí el tema interesantísimo, y quiero dejar este punto para que quede ahí, es que nuestro legislador no reguló correctamente este tema del derecho a la desconexión tecnológica. Nada más lo enunció, pero nunca dijo, oye, patrón, no lo puedes contratar en un lapso de horas. Si lo contactas, estás infringiendo. El trabajador tiene derecho a no contestarte. No puede haber ninguna consecuencia o tiene que estar reforzada la estabilidad si tú prescindes de un trabajador porque no te contestó por no traer puesta la camiseta. Y la otra, hay una cosa que que los legisladores, y déjame decirte, Alfonso, que sí, Anita Sánchez Castro de Morena intervino fuertemente en la elaboración de este proyecto que finalmente fue aprobado, fue parte de los acuerdos junto con Valdenebro y con otros. No, Morena sí estuvo ahí adentro. Les faltó lo que diríamos una investigación, el estado del arte. Les faltaba modernizarse. Legislaron con elementos del 2002, de esta norma, de este contrato colectivo, este contrato marco europeo sobre teletrabajo. Se basaron mucho en eso y se les olvidó tener esta modernización. Déjenme decirles que increíblemente nuestra legislación dice que no es teletrabajo si se presta estos diferentes servicios. Oigan, ¿cómo voy a medir esto que decía Patricio? ¿Cómo voy a medir el tiempo laborado si tú, trabajador, en el teletrabajo tradicional, donde tú autoadministras tu tiempo personal, tu tiempo familiar, con tu tiempo de trabajo? Trabajas cuando quieres o cuando puedes. No hay un principio ni un final de la jornada. Es un conjunto de parcialidades de tiempo que tú te dedicas a trabajar. Eso no lo contempló la legislación mexicana. No le entendieron que la gran mayoría del teletrabajo no es este trabajo en un call center en el que empiezas a una hora en una conexión bilateral con supervisión de tus jefes y con contacto con tus compañeros y con la clientela o con los proveedores, ¿no? En el que tienes un inicio y tienes un fin. Ese es un teletrabajo atípico. Este bilateral en tiempo real es atípico. La gran mayoría del teletrabajo es: yo tengo una conexión unidireccional. Te mando correos, recibo correos, sí, de vez en cuando me conecto un momentito para resolver dudas, pero no hay esa conexión permanente. Entonces, gran parte del defecto de esta legislación es que no distinguió estas diferentes formas en las que se presta el teletrabajo. Oigan, hablando de riesgos de trabajo, ¿ustedes qué opinan del accidente de trabajo cuando yo comisiono a un trabajador, pero no le digo al Seguro Social que lo comisioné? Lo tengo dado de alta aquí, tengo su domicilio que queda a 4 kilómetros de la empresa y de repente se accidenta a 800 kilómetros. Eso no accidente de trabajo.
Y esto que me decías, Alfonso, de cómo está regulada los riesgos de trabajo, tanto en nuestra ley de federal del trabajo como en la ley del Seguro Social, porque sigue existiendo este doble plano que aparentemente no debería existir y todos deberíamos ser formales y deberíamos estar nada más con la ley del Seguro Social, pero está regulada el tema de riesgos de trabajo en nuestra ley federal del trabajo en un plano y en un plano distinto en la ley federal del trabajo. Y en ambos casos, uno de los temas más interesantes que tienen que ver con esta complejidad es que ahí se regulan riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, y establece este famoso artículo 53 que el patrón va a estar relevado de cualquier tema si lo da de alta en el Seguro Social. Y define lo que es en el artículo 42 de la Ley del Seguro Social, que es un accidente de trabajo, y habla de estas excepciones a que el accidente sucede en el lugar de trabajo. El traslado itinere cuando salgo a comer o cuando el empleador me manda a otro lado. Y vemos ahora criterios jurisprudenciales modernos en el que me quedé a dormir en casa de mis padres para cuidarlos y no salí de mi domicilio tradicional. Y tuve un accidente en el trayecto, pues no deja de ser accidente de trabajo. Claro. Oye, es que no fue directo. Bueno, esto trasládenlo al tema de los riesgos de trabajo en por qué no está, por eso insisto en este tema, ¿por qué no está regulado? Si sí está regulado el accidente en comisión, oigan, ¿saben ustedes que también hay teletrabajo móvil? No todo es fijo, ¿eh? Claro. Esto que decías, Alfonso, que tiene que ver con las tecnologías, de este vendedor que va, visita a un cliente y se conecta para recibir y enviar información, pedidos, listas de precios, consultas con su empleador, pero, oiga, no está en el mismo lugar. Y viene la parte fina, ¿es obligación o no del empleador en el teletrabajo cuidar que el hogar del trabajador sea un lugar seguro? Por humedad, por iluminación, por ventilación, por instalaciones eléctricas, por seguridad en sus pasillos, escaleras, trayectos. Oigan, cualquier accidente en el que yo estoy ahorita teletrabajando, voy al baño y regreso y me tropiezo y me fracturo tibia y peroné, es un accidente de trabajo en el teletrabajo. No cuando estoy jugando en un domingo con mis amigos fútbol o jugando con mis perros o con en este caso en un tema ajeno o que no sea como consecuencia del trabajo. Y aquí es donde esta NOM nos damos cuenta que si la ley está defectuosa, que si dice que no es accidente de trabajo o que no aplica la NOM, si no se presta más del 40%, pues ahí es donde resbalamos. O sea, ustedes mismos mencionaban que el Seguro Social con sentido común, a pesar de que hay una ausencia de regulación por una serie de consideraciones, considera que cuando se ocasionan o se dan riesgos de trabajo en el teletrabajo, los califica como tal y los cubre. Bueno, ¿qué va a pasar si es menor, no es mayor al 40%? Entonces ya no va a ser accidente de trabajo. Por eso esta NOM no sirve para nada. Yo sí estuvo en el grupo del observatorio y me tocó platicar con el doctor Bouzas y tal cual le expresé, le dije, oiga, ¿cómo puede ser que en esta NOM se considere que no es riesgo de trabajo, sino o que no aplica esta NOM si no se presta el servicio más del 40%? Esa es ¿qué les voy a decir? Ya no es una pifia, es una necedad. Sí, ¿no? Totalmente, y desgraciadamente el tiempo en estos foros, en estas mesas redondas, es finito. Entonces, quisiera yo pedirles a ambos, primero a Patricio y después a Jorge Antonio, que en 2 minutos máximo den sus consideraciones o sus conclusiones finales. Por favor, Patricio, adelante. Pues, como bien dices, creo que este tema nos da para hablar y seguir platicando mucho tiempo adelante. Creo que hay muchos puntos todavía pendientes de resolver, como lo es el tema del apoyo económico que da el patrón al trabajador, que es un tema que todavía no entramos, no tuvimos el tiempo de platicar, en donde ese apoyo integra o no integra salario, sea como herramienta de teletrabajo o no. Son detallitos que el artículo 27 de la Ley del Seguro Social nos menciona como... Pero bueno, creo que esta reforma tiene cosas buenas,
cosas pendientes de regular, pendientes de revisar, pero creo que lo importante de todo esto es el que a lo mejor nosotros, que somos los abogados, pues veamos el cumplimiento de las obligaciones, el que busquemos siempre lo mejor y cumplir con esa cuestión desde el punto de vista de a quien nos toque asesorar, de quien nos toque revisar, de dar esa correcta interpretación y no cerrarnos. ¿Por qué? Porque efectivamente la ley nos marca ciertas cuestiones, pero nosotros somos quienes les damos la interpretación y esa interpretación, desde mi punto de vista, es lo más importante, ¿no? El cómo lo vamos a manejar, el cómo lo vamos a llevar a la práctica y el cómo vamos a hacer que nuestros clientes lo lleven a la práctica, buscando lo mejor para esa unidad que es trabajador-patrón, que al final no es que uno sea más que otro, sino en realidad somos un equipo. El trabajador y el patrón son un equipo que buscan un fin común y hay que cuidar esas cuestiones. Entonces, la verdad es que yo me quedo muy contento, agradezco todo el conocimiento que nos han mostrado, que la verdad es que uno no deja de aprender, no dejamos de seguir leyendo, estudiando, y en este tipo de foros, que para mí son importantísimos, nos vamos allegando de cada vez más información, de más detalles, de más circunstancias. Y primero que nada, y al final, agradezco la invitación y agradezco el tiempo y el espacio de poder haber compartido con dos excelentes abogados, y muchísimas gracias. Al contrario, Patricio, de verdad, muchas gracias. Y Jorge Antonio, por favor, lo propio, 2 minutos para consideraciones finales. Ya puse mi cronómetro. Bueno, en primer lugar, hubieron muchos temas que dejamos ahí colgando. Yo espero una próxima sesión, entre ellas esta voluntariedad y este derecho para regresar al trabajo presencial, cuando es que no se contrató totalmente para trabajo a distancia. Es un tema muy interesante que nuestra ley es defectuosa porque sujeta un convenio en lugar de establecer las bases para ese regreso cuando yo quiero abandonar el teletrabajo y soy trabajador. Yo creo que mi pretensión es que sí se reforme, se perfeccione esta iniciativa, que es muy bondadosa, que se haya regulado tarde, pero que se haya regulado, pero se le olvidó abordar cuestiones esenciales que ahora vemos que tienen que ver con esta NOM y los riesgos de trabajo que de alguna forma dificultan una regulación apropiada, y que son estas formas jurídicas del teletrabajo realmente existente. ¿Y de qué estoy hablando cuando hablo de esto? Pues que sí, definir bien lo que es la subordinación, porque puede haber teletrabajo autónomo, como el que prestamos algunos de nosotros como profesionistas, o subordinado, y tiene que haber líneas que distingan muy bien cuando se trata de uno y de otro, más allá de las definiciones del artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, del artículo 8, del artículo 10 y demás, ¿no? Como mencionaba Patricio. Que puede ser fijo o móvil, no se abordó. Que puede ser sin enlace directo o unidireccional, o también bilateral. Y desde luego, puede haber un teletrabajo absolutamente externo, que inclusive puede ser, como dice el anglicismo, offshore o transnacional, que ya se ve en la práctica. También puede haber el teletrabajo en alternancia, con esta mezcla. Hay que distinguir estos dos formas de teletrabajo. También puede ser pleno o relevante, o de escasa significación esporádica. Yo creo que gran parte del defecto es que no hubo una regulación de un tronco común de teletrabajo en el que se establecieran exclusivamente obligaciones patrimoniales para el que el teletrabajo que se presta de manera significativa, considerando inclusive los mensajes de WhatsApp, las conexiones, las conexiones por mensajería en general, y otros que también son teletrabajo. Y finalmente, reconocer el teletrabajo ocasional, no regular y no ordinario. Y igual que Patricio, pues agradezco muchísimo la invitación y espero una próxima para seguir rematando algunos de los temas importantísimos, y deberíamos hacer una sola sesión, esa es mi opinión, para profundizar con el tema de plataformas tecnológicas y orientar a nuestros legisladores para que
pues no resbalen en el piso jabonoso como les pasó con esta iniciativa por no andar viendo el estado del arte. Es cuanto y muchas gracias a ambos. Al contrario, muchas gracias. Y sí, sí te tomamos la palabra y les vamos a tomar la palabra. Hagamos en Colaborando un foro, pero ahora, ya que estamos un poquito regresando a esta normalidad o nueva anormalidad, como le queramos llamar, hagamos un foro presencial. Eso los vamos a convocar. Yo creo que será el próximo año, pero vamos a hacerlo. Estamos muy motivados, sobre todo por esta evolución del derecho del trabajo que apenas estamos tratando de entender y que no termina de implementarse estas nuevas reglas de teletrabajo, de implementación de la reforma laboral, de implementación de la subcontratación y otras figuras, como incluso es la de los días de vacaciones que se van a aumentar, que espero que no termine como esta reforma, que yo no quiero dar como conclusión que esta reforma nació muerta, la de teletrabajo, pero sí parece muy compleja y muy complicada de ejecutar cuando ponen reglas como la de 40% Oye, y sin inspección de trabajo, Poncho. sin inspección de trabajo y una serie de temas que dejamos, como ustedes dicen, por lo extenso y lo interesante de las aristas que puede concitar esta temática, a su vez, como fue el derecho colectivo. Ustedes ya mencionaban la reversibilidad o mencionaban el tema de la herramienta de trabajo o de la prestación respecto de los insumos para el trabajo. También se agrega la parte colectiva, la parte de la ciberhuelga, la parte de la negociación colectiva a distancia. Por un lado, los contactos. los contratos colectivos. Por No, un y los lado, contactos. Los contactos. el contacto, sí, la organización. Por un lado, y con esto cierro mis comentarios, la reforma del 1 de mayo del 2019 prevé la entrega de contratos colectivos impresos. Y por otro lado, queremos que ahora con la reforma de teletrabajo no hacemos una excepción para esas entregas en impresos y la mayoría de relación en esta modalidad se está dando a través de tecnologías de la información. Yo creo que hubiera sido válido, sobre todo pensemos en empresas práctico y menos costoso. en empresas que tienen 100,000 trabajadores. Imagínense CFE y Pemex, que son apartado A, que tienen 100,000, 200,000 trabajadores, tengan que imprimir 100,000 contratos colectivos, 70,000 contratos colectivos. En fin, es interesante el tema. Yo les agradezco de verdad mucho. Lamento haberlos interrumpido tanto, pero creo que ha quedado el tema muy bien abordado. Y quedamos pendientes para futuros foros para seguir platicando de estos temas. Les agradezco sobre todo a quienes se conectaron y sobre todo a el equipo de Colaborando, a nombre de ellos, a nombre también de Carlos Escalante, que está atrás siempre de estas cámaras, siempre está con los diseños, etcétera. Se le agradece mucho su apoyo en este tema del diseño y a ustedes que nos escuchan. Insisto, es una plática entre amigos y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, que estén muy bien.